Muy buenas tardes, soy Julio César Espota. Tengo el honor de ser profesor titular de la materia Antropología en el CBC de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, soy investigador de carrera de CONICET. Mi especialidad es el ámbito de la defensa nacional, que es una política pública de especial importancia no solo para la ciudadanía del país, sino para la política, puesto que es una de las maneras en las cuales nuestro país elige y debe relacionarse de una forma profesional, moderna y asertiva con el resto de los países que componen el concierto internacional. Por eso es que yo quería hoy, a 40 años de democracia, y reivindicando la enorme gesta que significó la recuperación de la soberanía popular para nuestro país, poner en discusión, para una audiencia ciudadana, moderna, ágil e inquisitiva, la relación profunda, muchas veces comentada, pero no tantas veces profundizada, entre democracia y defensa. Y esto nos lleva directamente a la historia reciente de Argentina, porque lo dicho se testimonia en acontecimientos que son a la vez críticos, que fueron, por otro lado, trágicos, pero que no pueden ser eludidos al momento de aproximarnos de una forma inteligente y ordenada a la comprensión de nuestra experiencia nacional. Si tenemos que hablar de democracia y defensa, necesariamente tenemos que volvernos al año 1978, que es un momento ríspido para la relación bilateral entre Argentina y Chile. ¿Por qué? Porque en esa instancia en donde dos gobiernos totalitarios, o sea, que no cuentan con la legitimidad del voto al momento de ejercer el poder, estuvieron a un tris de llevar un diferendo fronterizo a la resolución por las armas. Dicho de otra manera, estuvimos a 2 pasos de ir a la guerra con un país hermano. Esto simplemente se puede explicar, o mejor dicho sería decir, solamente se puede explicar, porque tanto en Chile como en Argentina teníamos gobiernos de facto. La interrupción constitucional no es simplemente un trastorno de orden institucional, sino que afecta, sobre todas las cosas, la manera en la cual se vincula un país con el resto. Y existen centenares de ejemplos que así lo certifican, una tendencia sumamente peligrosa al estallido de guerras entre países que son totalitarios o autoritarios, mientras que la vocación democrática, personificada por gobiernos que son elegidos por mandato popular, tiene por vocación, inclinación y casi siempre tendencia la resolución de los conflictos apelando al diálogo, generando consensos y buscando puntos medios que prevengan cualquier clase de estallido beligerante. Pero en 1978, recordémoslo bien, tanto aquí como del otro lado de los Andes, teníamos gobiernos militares. Y la torpeza de esas conducciones, que no contaban con ninguna clase de legitimidad popular para estar haciendo lo que hacían, nos condujo a una situación en donde ambos países aprestaron sus medios militares, o sea, prepararon a sus hombres y a sus pertrechos para un conflicto que hubiese sido sumamente sangriento y afortunadamente, por intercesión de terceros actores, no estalló. Pero a poco andar, 4 años más tarde, en una circunstancia de pérdida drástica de la poca popularidad que la cúpula militar argentina gozaba, en aras de recuperar algo del fervor social, hicieron lo peor que tenían a la mano, que fue desatar una guerra bajo la convicción de que la construcción de un enemigo externo iba a encolumnar las distintas vertientes de la sociedad argentina que ya desde hacía tiempo impugnaban la situación de facto. Todos conocemos los acontecimientos de 1982 y a nadie escapa el profundo heroísmo de los guerreros argentinos que fueron en condiciones de profunda disparidad a tratar de recuperar el territorio ocupado por una potencia extranjera. Pero también a nadie escapa que esa guerra fue desatada por un motivo ruin, que era mantenerse en el poder a toda costa. Sumada a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, al desmantelamiento institucional y al deterioro económico, la dictadura nos dejó un legado nefasto en materia geopolítica. ¿Por qué? Porque la gesta de Malvinas, que hoy en día es una causa nacional, consagrada en la Constitución, y que nos interpela a todos y cada uno de los ciudadanos del país, retrocedió muchísimos casilleros
por efecto de una guerra insensata que estaba destinada a fracasar y que fue perpetrada al solo efecto de mantenerse en el poder de manera autoritaria. Ahora bien, la recuperación de la democracia en 1983, el vigor de las urnas y el sentir social que clamaba por la restitución del imperio de la Constitución, trajo aparejado un dilema y un desafío. El dilema era cómo gestionar una cartera, como la de la defensa, luego de una experiencia tan nefasta como la de la dictadura militar. Y el desafío era modernizar esa cartera para que el país, la Argentina, pujante y con vocación de futuro, pudiera relacionarse de manera profesional y asertiva con el resto de los países que poblaban la región y el mundo en su totalidad. Puesto que la diplomacia no es la única proyección de los intereses y los valores de un país, sino que también la defensa concurre de una manera sistemática para que la Argentina y cada país que así lo desee pueda presentarse en el concierto internacional asistiendo a los demás, colaborando de forma multilateral y participando en aquellos ámbitos en donde la construcción de la paz sea necesaria, porque hemos de recordar ahora y siempre que la paz no es simplemente un resultado pasivo de la falta de la guerra, sino que es el resultado de una actitud propositiva por parte de los protagonistas del concierto internacional para prevenir el estallido de la beligerancia. En 1985, cuando promediaba el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, ocurrió un evento señero de la época que testimonia la modernidad del pensamiento del alfonsinismo y marca las pautas sobre las cuales, a poco andar, se configurará la política de defensa nacional como una política de Estado duradera hasta el día de la fecha. Cuando Alfonsín en Parque Norte, 1985, recordemos, dice que las lógicas del poder del mundo del futuro son críticas para pensar la Argentina del mañana, lo que está haciendo es un guiño claro al manejo institucional de los resortes coercitivos que tiene el Estado para sí. Dicho de una manera más simple, está hablando de seguridad y de defensa. ¿Y por qué en ese orden? Porque la seguridad está destinada a mantener la vigencia de la ley puertas adentro de nuestro país y la defensa tiene que garantizar el sostenimiento de los intereses nacionales en materia de seguridad exterior. Y lejos de pensarlo como compartimentos divorciados que tienen racionalidades divergentes, Alfonsín y toda la cúpula política de la época lo que estaba proponiendo era una modernización que lograra dejar atrás no solo los años oscuros de la experiencia reciente, sino los fracasos de la experiencia reciente. Porque la guerra de Malvinas lo que nos demostró es que una conducción política sin legitimidad de origen está destinada necesariamente a fracasar en cualquier clase de esfuerzo estratégico. Si algo tenemos que aprender de Malvinas es que las guerras no pueden emprenderse por motivos egoístas. Luego de 1985 y en un clima de deterioro económico producto de una multitud de variables, es en 1988 donde finalmente la democracia logra consolidar la defensa nacional como una política de Estado, puesto que genera la sanción de la Ley de Defensa Nacional, vigente al día de hoy, con unanimidad interpartidaria. Por encima de los disensos, las discrepancias, los debates, lo que ocurrió fue un diálogo constructivo entre los partidos que se daban cita en el Parlamento para generar una norma que no solo garantizase el gobierno político de la defensa, que eso sería una cuestión de orden institucional e interna, sino que le proporcionó al país una forma de conducirse con los otros países que es previsible, moderna, versátil y llena de vanguardia en su espíritu. Porque lo que tiene por propósito no es ya combatir a esos enemigos internos de borrosos contornos y perfil incierto que estaban determinados por la ideología. Eso era la tradición dictatorial que desde 1966 hasta el 68 estuvo vigente en Argentina. Sino que lo que empieza a hablar es que la defensa nacional tiene que estar preparada para repeler agresiones externas cuya gravedad pueda poner en entredicho nuestros intereses vitales. Y uno podría preguntarse, ¿cuáles son esos intereses vitales? La misma ley nos lo dice. Soberanía, independencia, integridad territorial, capacidad de autodeterminación
y vida y libertad de los habitantes, que son consignas generales, y si quieren ponerlo de una manera más familiar, horizontes hacia los cuales el país tiene que propender. Hemos de salvaguardar siempre la soberanía y los otros intereses vitales, que los podemos sintetizar en la soberanía, porque eso es lo que nos hace ser lo que somos. Y lejos de tratarse de un juego de palabras, de lo que estamos hablando es de los principios sobre los cuales el grupo humano que identificamos como nación decide vivir en común, genera institucionalidad, produce acciones políticas y se vincula con el entorno internacional. Que en un mundo cada vez más globalizado e interpenetrado por redes de comercio, de influencia, de comunicación y de construcción común de proyectos compartidos, la seguridad internacional no es un tema menor. Y baste pensar en los problemáticos acontecimientos que se han desatado en los últimos días, como para considerar que, una vez más, la Argentina no está ajena al resto del mundo. ¿Vivimos en una región de paz? Sí. ¿Las probabilidades de ir a la guerra con el resto de los miembros de la región es baja? Sí, por dos motivos. Porque no tenemos hipótesis de conflicto, no tenemos ninguna clase de problemática insalvable con los países que no son adyacentes, pero sobre todo y principalmente porque todos los miembros de Latinoamérica, o la gran mayoría, sería mejor decir, adscriben a los principios democráticos. Y la historia demuestra que los países cuya política tiene fundamentación en el voto popular tienen aversión al conflicto armado y vocación por el diálogo. Entonces, es en esa conjunción virtuosa de no querer pelear, pero sí de tramitar los diferendos por la convocatoria, por los laudos arbitrales, por la diplomacia y sobre todo por el encuentro con la diversidad, es que una democracia es segura no solo para sí, sino para las otras democracias. De allí que la propagación de la democracia haya sido, a nivel regional, un logro para cada uno de los países, pero sobre todo para todos los países en su conjunto. Y esta ley tan moderna, todavía vigente al día de hoy, nos plantea una serie de posibilidades al momento de construir una seguridad exterior para la Argentina. ¿Cuáles son las agresiones de las cuales nos podemos defender? De cualquiera, a condición de que requieran la intervención del poder militar. Si viene de afuera y puede ser controlado por las fuerzas de seguridad, es un problema de seguridad. Ahora, si viene desde afuera de las fronteras y para mitigarlo se requiere algún componente del instrumento militar de la nación, es un problema de defensa. La Ley de Defensa Nacional, número 23.554, para quien la quiera googlear, es tan inteligente que se abstiene de identificar quién puede venir a agredirnos. Lo que marca es que si alguien viene a agredirnos y pone en entredicho nuestra soberanía, eso es un problema de defensa nacional. Entonces, la discusión entre actores estatales o actores no estatales, si nos va a atacar un país o nos va a atacar una organización terrorista, es una discusión de orden secundario. Lo prioritario es proteger la soberanía. No nos importa quién nos puede agredir, pero nos importa protegerla. Y si logramos protegerla es porque tenemos una cartera de defensa nacional modernizada, que por cierto, en los últimos años no ha sido lo suficientemente cuidada en términos presupuestarios como debería haberlo sido. La ley de leyes, la más conocida, que es la del presupuesto nacional, marca las prioridades del Estado. Y la defensa nacional, lamentablemente, no ha sido una de ellas, porque ha quedado relegada en orden de importancia frente a otras reparticiones del Ejecutivo que recibieron mayor atención en términos de dinero asignado. Ahora, la solución para una defensa nacional democrática y eficaz, ¿es solamente el dinero? De ninguna manera. Lo principal es el pensamiento estratégico de anclaje democrático y vocación dialoguista para poder construir un dispositivo militar conducido por una política de legitimidad de origen en el voto, como para poder dialogar con el resto de las naciones que componen el orbe y generar
estructuras de seguridad internacional colectivas, arquitecturas de seguridad. Y si recuerdan, cuando al principio comentábamos del casi momento bélico con Chile en 1978, hemos de considerar cuánta agua ha corrido abajo del puente, puesto que al día de la fecha tenemos una fuerza conjunta binacional denominada Cruz del Sur con Chile. A 45 años de distancia pasamos de ir a la guerra a generar un dispositivo de proyección internacional con vocación pacífica y participación en las misiones que marca la ONU como legales, con los que casi son nuestros enemigos. Y ahora son mucho más que nuestros aliados. Porque juntos intentamos construir no solo una región, sino un mundo más seguro. La causa Malvinas puede sintetizarse en 3 momentos históricos de enorme significación. El primero de ellos es en 1965. Y ustedes me dirán, ¿hace tanto tiempo? Sí. Porque el gran logro diplomático de la Argentina consiste en la resolución 2065 de 1965, conseguida por el gobierno de Arturo Illia, en donde el organismo multilateral conmina a Argentina y a Gran Bretaña a sentarse a conversar para conseguir una resolución pacífica del conflicto de Malvinas. Piensen la diferencia que hay en el abordaje dialoguista, multilateral, internacionalista y de vocación pacífica del gobierno de Illia en comparación con la dictadura, desatando una guerra absolutamente insensata, que lo único que consiguió es deteriorar las capacidades argentinas de recuperación de la soberanía efectiva del territorio insular ocupado. Pero la historia no se termina ahí. Lo más interesante es que con la recuperación democrática y el sentir popular sensibilizado respecto de las islas irredentas, en 1994, con la reformulación de la Constitución Nacional, se incluye la cláusula transitoria primera, que dice que Argentina no cejará en su empeño de recuperar las islas jamás, pero siempre lo hará conforme lo indica el derecho internacional. ¿Y qué quiere decir esta cláusula tan inteligente? Que nosotros nunca más volveremos a apelar a la fuerza de las armas, sino que siempre intentaremos valernos de la fuerza de las leyes, porque la vocación democrática de nuestro país entiende que esa es la única manera inteligente para poder hacer justicia en una causa en la cual nuestros intereses están vejados por una potencia cuya fuerza es desproporcionadamente mayor a la nuestra, pero aún si esa circunstancia fuera distinta, lo que marca Argentina, y lo está diciendo nuestra Constitución, es que nosotros creemos en la paz y nosotros creemos en la ley.